Caja Madrid, donde ha finalizado este segundo partido entre Caja Segovia y el Inter Movistar. No ha podido ser, 7-4 ha ganado Inter Movistar después de una fantástica primera parte del equipo de Jesús Velasco. El alcalde de la ciudad, ahora mismo Pedro Aragüete, se acaba de bajar a la cancha a saludar a cada uno de los jugadores y las caras son muy expresivas de lo que ha acontecido después de una fantástica primera parte donde el equipo de Segovia siempre ha ido por delante, empatando después el Interview Movistar y llegando al descanso con diferencia de un gol después de conseguir una falta directa. A ver si regalamos un poquito menos y estamos un poquito más concentrados en determinadas situaciones que yo creo que son las que nos han costado el partido. De todas maneras, durante mucho tiempo se ha tenido acorralado a Inter, se tenía el partido controlado. Sí, el primer tiempo no, han creado muchas ocasiones, pero ya te digo, es que es un equipo que tiene mucha experiencia, muchísima calidad y tiene más capacidad para resolver que nosotros. Entonces, bueno, pues vamos a analizar bien el vídeo y a ver qué se puede apuntalar en un día, pero sobre todo lo importante es que no decaiga la moral, el ánimo que tenemos tan alto y las ganas de jugar, que yo creo que eso sí que se ha visto, y con estar un poquito más atentos en determinadas situaciones, pues a ver si podemos resolverlo mañana. Suerte para mañana. Muchas gracias. ¿Cómo lo ha visto el alcalde desde el palco? Bueno, ¿Vosotros están en el palco entre la afición? Yo lo he visto bastante bien, la verdad es que he visto un partido que ha controlado muy bien el Caja Segovia hasta el último minuto de la primera parte, donde ha habido ahí una jugada un poco extraña. Yo creo que el doble penalti no tenía que haberse pitado, yo creo que es una falta totalmente excesiva, ha dado la vuelta al partido y luego en la segunda parte sí que ha habido dos momentos de falta de concentración por parte del Caja Segovia que ellos han aprovechado muy rápidamente y por tanto ya ha habido esos 3 goles de diferencia y es muy difícil ya con 3 goles de diferencia contra un equipo como el Inter Movistar es prácticamente imposible, pero yo creo que mañana se va a dar el do de pecho, los jugadores van a salir a entregar todo y estoy convencido de que mañana vamos a pasar a la segunda fase. Mañana tiene un día doble, ¿no? Un día a nivel político, a nivel deportivo, ¿cómo se lo va a repartir? Bueno, no, yo creo que mañana va a ser un día donde estaremos pendientes de las elecciones municipales, estaremos ahí recorriendo prácticamente todas las mesas electorales de la ciudad de Segovia y luego a última hora de la tarde, ya sobre las 8:30 o las 9, cuando ya esté prácticamente el partido del Caja Segovia terminado, pues nos enteraremos del resultado y yo espero que el resultado de mañana sea favorable al Caja Segovia, favorable también al Partido Socialista. Y otra vez que la afición se vuelve a mover en masa, ¿no? Acompañando al equipo, que eso también es importante, que el Segovia no esté con sus equipos segovianos. Bueno, es impresionante. Yo he venido en uno de los autobuses que se ha desplazado aquí. Se han completado 3 autobuses por parte del Caja Segovia, pero aparte de los autobuses han venido muchos coches particulares. Hemos visto como el pabellón, prácticamente la mitad del pabellón estaba lleno por los aficionados del Caja Segovia, la otra mitad por los aficionados del Inter Movistar y por tanto yo creo que eso es muy buena noticia. La noticia es que la afición de Segovia responde, los aficionados de Segovia tienen muchas ganas de triunfo por parte del equipo y estoy convencido de que eso ese interés y ese entusiasmo también se contagia a los jugadores y por tanto mañana los jugadores van a dar ese do de pecho aquí importante. Muchas gracias, alcalde. Gracias.